Buenas tardes, estamos aquí con Partido Independencia de nuevo. Soy Dr. John Coben, 4 de noviembre 2018, hablando más sobre el tema de una escuela dominical sobre la teología de políticas públicas. Esta es la tercera parte de una serie de varios programas sobre el tema. Como un breve repaso, hablamos antes sobre la naturaleza del Estado, donde yo encontré para ustedes, o ustedes descubrieron, que la evidencia bíblica sin duda vincula el Estado con Satanás en todas partes. Solamente en el hecho que está ordenado por Dios, según Romanos 13:1, algunas personas han concluido que por esa ordenanza misma es algo bueno, que el Estado es algo útil para los seres humanos. Pero el resto de la Biblia no apoya esa idea. Y además tenemos que entender que bíblicamente el diablo mismo, Satanás, está ordenado por el Señor y es malvado, es vil. Entonces la ordenación de algo no necesariamente significa que es algo bueno para la sociedad, para la iglesia, para otras personas. Esa fue una conclusión que hemos visto después de hablar básicamente una hora, toda la vasta mayoría de escrituras vinculando Satanás con el Estado. Entonces, si no has visto este video, espero que lo busquen y revisarlo, incluso antes de seguir adelante con ese video. El otro tema fue cómo se puede interpretar Romanos 13, 1 a 4 específicamente, y 1 de Pedro 2, 13 a 17, donde dice que tenemos que someternos al gobierno, al Estado, porque el Estado está allá para recompensar o premiar o dar galardones a los buenos y castigar a los malvados, los malos. ¿Cómo pueden interpretar eso? Bueno, es obvio, después de discutirlo un poco, debería ser obvio que históricamente, bíblicamente, esta idea es absurdo si consideramos lo bueno y lo malo definido por Dios, que es lo que Dios considera bueno, o Dios considera malo, que está hablando Pablo y Pedro en las cartas de ellos. No, está hablando del gobernante, el Nerón o Domiciano o otra persona, lo que ellos piensan es bueno y ellos piensan es malo, que es probablemente sea diametricalmente opuesto a lo que Dios piensa. Entonces ellos definen qué es bueno o malo y castigan los que son malos, como cristianos, por ejemplo, perseguidos muchos en el primer siglo, y premian o recompensan a los buenos, que son los malvados según Dios. Esa es la manera de interpretarlo bien. Ese fue el primer video que hicimos, un breve repaso. Y ahora vamos a seguir adelante con las paradigmas bíblicas de políticas públicas en el contexto histórico y teorías económicas de políticas públicas. Yo quiero seguir solamente una hora hoy día, o poco más, y después vamos a terminar lo que queda en el próximo video, número 4 en esa serie. Primero que nada, tenemos que recordar, cuando estamos interpretando la Biblia, que como la palabra de Dios es trascendente, es válido para todas las culturas, épocas, etcétera, en la historia, para todos los grupos, culturas de nuevo, para todas las razas. La Biblia es la palabra de Dios para todos. No llegó solamente para salvar una sola raza, una sola grupo de edad o edad de personas en una sola época. Es para toda la historia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Si yo estoy en Estados Unidos con su fabulosa historia, especialmente para evangélicos fue fabuloso porque tuvimos una libertad allá que no tiene paralela en la historia del mundo hace 300, 200 y tantos años. No podemos decir que la cultura, la vida estadounidense y nuestras aplicaciones de los textos bíblicos a nosotros en Estados Unidos también son válidos para el resto del mundo. Porque la gente viviendo en Corea del Norte, en Cuba, en China, bajo Genghis Khan, bajo los zares en Rusia,
bajo Idi Amin en Uganda, bajo Pol Pot en Camboya, y cualquier otro país tú puedes mencionar, incluyendo Allende en Chile, tenía otro tipo de vida que no ha experimentado en Estados Unidos necesariamente. Puede ser, pero probablemente no. Entonces, nosotros no podemos decir que ya funciona bien el gobierno aquí en Estados Unidos, que es muy cuestionable a propósito, pero algunos argumentos así. Funciona bien aquí, entonces ayuda a la iglesia, ataca a los criminales. Entonces, es lo mismo bajo Stalin, o Hitler, o Idi Amin, o Pol Pot, o cualquier otro. No es así necesariamente. Lo que interpretamos en Estados Unidos debería ser la interpretación igual en República Checa, en Australia, en Nueva Guinea, en Nueva Caledonia o en Tokio. Debería ser igual para todo el mundo. Y ese es el anuncio del Evangelio. Recuerden, es para todo el mundo, no solamente judíos, ni griegos, ni solamente hombres. No, es para todos. Entonces, nuestra interpretación tiene que tener cuidado en lo que decide, interpreta que sea válido en China, si válido en Rusia, en Australia, igual como en nuestro propio país. La ignorancia, segundo punto. La ignorancia mata y esclaviza. ¿Cuántas personas hoy saben realmente su propia historia, la historia de la Biblia, la historia de ciencia? Yo creo que es muy poca gente, lamentablemente. Yo puedo decir eso después de muchos años, varias décadas, 2 décadas, más de 2 décadas, enseñando a nivel universitario. La ignorancia de alumnos universitarios es repugnante realmente. La ignorancia es espantoso cuando se revela cuán poco que realmente sabe. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy día sabe hace 100 años en Chile y el resto del mundo se transa con monedas de oro? Hemos mostrado esta moneda de oro, todavía tengo, porque hicimos esa cosa de monedas de oro aquí en Chile. No sé si quiere mostrar de nuevo a la gente. Lo interesante es que muchas monedas, no es el coleccionista de Chile, porque eso no necesariamente transó aquí en el país de 100 pesos en 1928 en adelante. Pero antes, hace 100 años, los bancos centrales del mundo fueron muy infantes y todavía la emisión de billetes estaba respaldado con oro y plata. Y mucha gente transa en su vida cotidiana oro y plata. ¿Cuánta gente realmente sabe ese hecho? La idea de tener billetes de papel que está emitido como un banco central, lo que tenemos hoy día, es algo novedoso en la historia. Tiene menos de 100 años. Pero yo creo que hay poca gente que sabe eso. Su bisabuela recibió muchas veces su pago en oro, como esa moneda, o plata. Y ellos gastaron estas monedas o billetes que están respaldados con esos en supermercado o para sus gastos de la vida. O que no hubo un sistema de seguridad social. ¿Cuántas personas saben eso? El sistema de seguridad social en Estados Unidos comenzó con Roosevelt en 1934. En otros países como Alemania, lo más temprano de todos, llegó en 1871 con Bismarck, y los restos de los países todos fueron del siglo XX. 5,000 años, la gente no tenía seguridad social alguno. Es algo relativamente nuevo y completamente basado en doctrinas marxistas, de comunistas, hoy día, antes del siglo XIX, de Marx y sus discípulos. ¿Cuántas personas saben que no hubo refrigeradores eléctricos, ni inodoros, ni agua potable en casa hace 100 años? ¿Saben eso? Toma por sentado, ¿cierto? Que hay inodoro allá en este closet donde yo puedo pasar y usar el baño. Hace 100 años no hizo. Y tenían en la noche una letrina y tú hice toda su cosa adentro. Eso en la mañana se echa en la calle. Y en ciudades fue grave este problema porque produjo varias infecciones y contagios. Y cuando había lluvia, se transformó la calle no solamente por este excremento y orina,
también la mezcla de eso con los caballos comúnmente allá, un torrente, un arroyo de mugre horrible que realmente manchó las pantalones y el resto y causó infecciones. Esa fue la vida solamente hace 100 años. Solamente 100 años atrás. No había agua potable en casa tampoco. La vida fue muy diferente, pero ¿cuántas personas hoy día saben ese hecho? Valparaíso, aquí donde estamos aquí hoy día, es una ciudad como San Francisco, como Génova en Italia, con mucha colina. Y toda esa cosa corre hacia abajo cuando hay lluvia. Fue espantoso. Estoy diciendo que había un grave problema de la sanitación y de la parte sanitaria de la vida por no tener inodoros adentro de casa y también agua potable. Y electricidad en casa, usado como lámparas. Eso comenzó en 1885 en Estados Unidos y no llegó al resto del mundo por varios años después. De verdad, solamente tenemos vida sin velas por 100 años. En la mayoría del mundo, en algunas partes del mundo todavía no tiene la parte eléctrica en sus casas. ¿Cuántas personas saben hace 100 años que no hubo ningún estado de bienestar? Ninguna manera del estado iba a ayudarte si no tiene trabajo, si está en su vejez, si necesita un hospital público. No existe. No había esas cosas. Las personas tienen que vivir por métodos del mercado o instituciones privadas o iglesias para ayudar con caridades, con cuidado de huérfanos, con cuidado de enfermos. Las cosas que tomamos de nuevo por sentado hoy día no existían hace 100 años. Pero yo creo que la mayoría de personas escuchando esa charla ahora, eso es novedoso, ¿cierto? No tenía idea, ni ha pensado, considerado eso. Difícilmente podemos imaginar cómo estuvo Valparaíso en 1918, sitiado con tuberculosis, mucha tuberculosis, la gente caminando, cubriendo sus bocas por el tema de tuberculosis. Postguerra, recién la Primera Guerra Mundial se ha terminado, donde mandaron gente de Alemania, sus propios hijos a Alemania y otros la misma colina a Inglaterra para combatirse en Europa. Y post-Panamá, cuando comenzó el canal de Panamá en 1914, afectó mucho a Valparaíso porque todos los barcos que pasaron antes del Cabo de Horno no pasaron más. Eso es post-Salitre también. Recuerden, en 1915 más o menos, después de bloquear los puertos aquí, los británicos alemanes en la guerra, a los alemanes para sacar salitre inventaron una manera de sintetizarlo. Entonces, eso colapsó completamente la economía chilena, que fue realmente la columna fuerte de Valparaíso, el salitre. Eso se terminó. Ese fue el mundo en Valparaíso mismo hace 100 años. ¿Cuántos de ustedes han pensado en eso? Yo creo que pocos. Yo creo que pocos chilenos. No estoy solamente hablando de libertarios siendo ignorantes o cristianos o bautistas, sino creo que todos chilenos, mucha gente no tiene idea. El transporte aéreo no existía. No había. Gente llegó en barco. No había carretera. Llegando a Viña del Mar en coche no fue algo fácil. Fue un día entero probablemente para llegar los 20 kilómetros a Viña del Mar. Olvida llegando a Santiago en un día o menos en una hora, 15 minutos como hoy día con carreteras. Eso no existía hace 100 años. Sin alcantarillado modernos, hemos conversado eso antes. Bueno, si nosotros viviendo en Chile no podemos imaginar la misma ciudad de Valparaíso o otras ciudades de Chile, ¿cómo entonces podemos imaginar cómo vivieron los apóstoles y Jesús hace 2000 años? Tú no sabes, ustedes no conocen su propio país, no puede imaginar su propia zona donde vive. Con dificultad puede imaginar. ¿Cómo puede imaginar una otra cultura hace 2000 años? Creo que es muy difícil. Y una persona que toma su Biblia, mi Biblia está allá, ¿cierto? Ya, me puede pasar, solamente para mostrar a la gente que tenemos la Biblia aquí en esta escuela dominical. Ese libro de 65 sublibros
escrito por más de 2000 años de distintos autores, muchos autores, con un hilo increíblemente unificado, que solamente una manera divina puede mantener por tantos siglos el mismo tema. Ese libro involucra culturas que son completamente distintas que nuestra cultura hoy día. Y para entenderlo bien, nosotros tenemos que estudiar la historia, porque si yo abro una página pensando solamente en cómo está Chile en el siglo XXI, yo no voy a entender. No voy a tener la menor idea que está hablando en muchos aspectos de eso. Y ser ignorante de la historia, ser ignorante de filosofía, especialmente la filosofía clásica de Grecia, ser ignorante de sociología, de culturas, de arqueología, voy a equivocarme. Entonces, un cristiano que no tiene papa, que no tiene jerarquía, una iglesia que domina a mi vida espiritual, no tiene derecho a ser ignorante. De hecho, los bautistas, que no tienen ninguna jerarquía, siempre ha dicho, nosotros tenemos que ser más sofisticados en ciencia, más sofisticados en humanidades que cualquier otra persona. Porque si no, no podemos interpretar bien la palabra de Dios, ni tampoco podemos usarlo para dominar la tierra bien, sin tener un excelente conocimiento. Vamos a vivir en ignorancia. Ignorancia es nuestro enemigo como libertarios, como cristianos. Ya. Ideas, voy a dar algunas ideas ahora que son problemáticos. Ejemplos de cosas que podemos tender a forzarnos o causarnos a desviarnos de la ruta o la sendera correcta. Correr el riesgo de malinterpretar las escrituras. Por ejemplo, he escuchado recientemente algunas ideas literalistas o literalísticas de dispensacionalistas, una parte de grupos bautistas y otros que interpretan la literatura alegórica de las escrituras en forma literal. Entonces, tú puedes leer en diarios hoy día personas diciendo que ya, el mundo está todavía plano. No realmente es un círculo, un globo, no, es plano. Y yo voy a probarlo por lanzarme en un cohete y ver que sacando fotos con mi celular que realmente es plano. Y hay pines allá y podemos caer. Hay gente que dice eso, recién he visto, y son gente religiosa ignorantes, y muchas veces siguen esta idea dispensacionalista, literalista, que es una lástima. Otro que leí recién es en septiembre del año pasado, personas anunciando que un planeta invisible ha entrado el sistema solar donde vivimos y iba a chocar con la Tierra, según algunas profecías que ha contado en Apocalipsis. Obviamente fue ridículo, absurdo, y persona de NASA y otra persona criticó esa idea, pero siguieron creyéndolo porque la interpretación no consideraba la cultura ni la literatura, la forma literaria de presentar ideas en siglo I. Está poniendo el paradigma del siglo XXI encima de algo, imponiendo o superponiendo en la escritura esa idea. Y ese caso es absurda idea. Y hemos escuchado y burlado, ¿cierto?, en personas haciendo eso. Lamentablemente, normalmente son evangélicos. Muchas veces son bautistas. Es que son ignorantes. Y no interpretan bien porque no saben mucho. Y eso es una gran lástima cuando llegamos a gente así que debería saber más y no saben mucho. Entonces, tienen estas fabulosas interpretaciones que nada que ver. No estoy negando que Jesús puede hacer milagros o que el mundo no fue creado en 6 días. Yo creo todo eso, pero estoy diciendo que algunas partes de las escrituras son escritos alegóricamente y no podemos interpretarlo literalmente o como literalísticamente. Cuando el Apocalipsis habla de una bestia con 10 cuernos y en cada cuerno o casi tiene un diadema, una corona, y tiene lleno de ojos, no solamente 2 ojos, varios. Está hablando figurativamente que es omnisciente, con todo poder, con toda autoridad. No es algo muy feo, una bestia real que tiene todas estas características. Y ese tipo de equivocación está provocado por gente que no entiende bien la historia hoy día en el mundo.
Eso estoy comentando. No estoy comentando que Dios no ha inspirado esta escritura y no significa algo importante para nosotros. Estoy diciendo que la interpretación de algunos está bastante equivocada. Tenemos también en la Biblia algunas personas diciendo que hay contradicciones, cosas que son imposibles. El famoso es el ateo evolucionista que critica bien a Génesis capítulo 1, dice que, pero ¿cómo puede crear Dios en 6 días la tierra y el universo cuando es tan distante la estrella más lejos de lejano que podemos ver en la noche, que la luz para llegar duró miles o millones de años, solamente eso, en llegar a la tierra? Pero eso es tan fácil realmente para entender. No es una crítica de una persona que ha pensado en lo que está considerando. Cuando tenemos Dios todopoderoso que puede hacer eso y aparece materia de nada, no es difícil para Dios también crear una persona con edad, con luz que ya ha llegado de la distancia. Todo es posible. Cuando tenemos un Dios omnipotente, eso no es un problema. El paso, el salto de fe, de creer un Dios, elimina todos esos problemas. ¿Cómo es posible crearlo en 6 días? ¿Cómo es posible que la luz llegue? ¿Cómo es posible que, qué edad tenía Adán y Eva en el jardín? Bueno, 25 años, no fueron infantes, fueron de edad de reproducirse otras personas. Entonces, eso no es complicado para una persona que tiene fe. Lo que es difícil es tener la fe. Pero ellos, el ateo también tiene su propia fe, ¿no es cierto? Tiene su propia fe. Pero la idea de usarlo como crítica contra el cristianismo no tiene mucho sentido porque Dios puede crear luz que ha llegado aquí, por ejemplo. Y la otra es que los famosos críticas hemos visto en el siglo XIX sobre la hora de la muerte o de la crucifixión de Jesús. Hay contradicciones aparentemente. Mucha gente escépticos. Ellos criticaban la Biblia diciendo, mira, por ejemplo, en Mateo 27:45 dice, la 6ª hora hasta la 9ª hora, Jesús estaba ya en la cruz. Pero en Marcos, otro evangelio, dice en Marcos 15:25-33, la 3ª hora él estaba allá. En Lucas 23:44 dice la 6ª hasta la 9ª hora, igual como Mateo, estaba crucificado. Y Juan, lo de Marcos está hablando de su reunión con Pilato antes de la crucifixión. Pero Juan dice, esto ocurrió en la 6ª hora. Entonces, esa es una contradicción obvia, ¿cierto? Obviamente no está inspirado por Dios porque esa contradicción es tan obvio. Jesús no puede estar crucificado en distintas horas. Pero de nuevo, no es tan difícil con un poco de investigación en la historia, la cultura, etcétera, para entender cosas así. Por ejemplo, no hay contradicción entre Mateo, Marcos y Lucas en ninguna manera, porque Jesús llegó a la 3ª hora después de salir el sol. Esa es la manera que los judíos marcaron tiempo antes de estar destruido en el año 70, Anno Domini. Ellos comenzaron de 0, donde nosotros comenzamos en medianoche, ellos comenzaron a las 6 de la mañana. Es un sector no tropical, pero bastante igual en términos de 12 horas, entre 11 y 12 o 13 horas diarios todo el año. Entonces, para ellos, saliendo el sol, marcaron tiempo. Entonces, la hora comenzó allá y la 3ª hora Jesús estaba delante de Pilato. Y después de eso, 6 horas pasó y fue crucificado. O 3 horas pasó y fue crucificado. Y estaba ya, a ver, hasta las 6, hasta la 9ª hora. Entonces, no hay contradicción en ninguna manera en eso. Pero hay con Juan. Juan dice, a la 6ª hora todavía estaba con Pilato y eso no puede ser así. ¿Cómo es posible entonces? Esa es la contradicción. Ellos dicen eso. No, eso también es fácil, no fácil, pero hay una manera de solucionar lo que es obviamente, pero es racionalmente correcto. Después de 70 AD, ellos cambiaron el sistema de marcar la hora, el tiempo, y adoptaron lo que nosotros tenemos, la hora romano, que comienza a medianoche, que se desplazó
en 6 horas todos los relojes del mundo. Entonces, cuando está hablando antes de 70, hay una diferencia de marcar tiempo en 6 horas que después de 70. ¿Y por qué eso es importante? El Evangelio de Juan estaba escrito en el 90 años después de Cristo. Entonces, por la edad, todo está de acuerdo por la ciencia que fue escrito en ese año. Entonces, la manera de entender tiempo o la hora fue diferente. Bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque una persona que es ignorante, que no entiende mucho sobre historia, cultura, etc., va a equivocarse y va a tener sentido de inseguridad. Mira, estoy creyendo una Biblia que contradice una parte de otro. Y no es así. Es que no sabe la historia. Saber la historia te salva. Te salva en este caso de la hora de la crucifixión y muerte de Jesús. Y te salva en el resto de la interpretación de las Escrituras. Además, tenemos cosas que son bien culturales. Por ejemplo, hay 5 veces en el Nuevo Testamento que nos estamos mandando, Dios nos manda ofrecer un ósculo santo, que es un beso de grande afección a otras personas. Está mandado 5 veces. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Porque la cultura en ese momento fue normal para hombres besarse con mucho fraterno afecto. No fue un señal de personas homosexuales o de tiene otras perversidades, otro problema. No, este fue normal. Y ese es el punto. La Biblia a veces habla de cosas que tienen mucho sentido en una cultura que se puede cambiar y mantener por solamente extender y dar la mano, o en Chile besamos a las mujeres, solamente las jóvenes, no sé si besamos tanto a las ancianas, no sé, pero yo creo que yo he visto solamente las más bonitas, ¿cierto? Extraño en Chile esta doctrina, pero en todo caso, la misma idea es podemos mostrar afecto interno muy fuerte por un beso a las mujeres o extender la mano. Es lo mismo, estamos guardando el principio. Pasa lo mismo cuando tenemos en la Biblia, leemos sobre la espada. Jesús comanda a sus discípulos en Lucas 22:36, comprar una espada. Si no tenemos que vender nuestra ropa, dice, para que tengamos una espada corta para nuestra defensa contra criminales. Después de su resurrección, antes de su resurrección, ellos tenían armas. Pedro andaba con armas porque cortó la oreja de alguien en el jardín de Getsemaní. Pero después cambió las reglas completamente, donde Jesús dice que todo tiene que tener armas para defenderse en el mundo. Pero, ¿quién va a comprar una espada hoy día? ¿Cuál es el punto de tener una espada? No, nosotros podemos entender la cultura que en ese momento la espada fue el armamento de ataque más potente. No había cañón, no había salitre, no había manera todavía de tener escopetas, pistolas, el resto. Y nosotros, si vamos a tener algo equivalente, vamos a comprar una pistola o una escopeta para defendernos. Entonces, lo que es literalmente escrito podemos adaptar por el principio en el futuro. Es muchas veces así. Lo mismo pasa cuando estamos leyendo 1 Pedro 2:7 y dice que tenemos que honrar al rey. No puedo pronunciar de ese doble R. Estoy hablando de doble R, o R, E, Y. Rey, es el rey. Pero ahora nosotros no podemos cumplir eso, ¿cierto? Porque no hay rey. Bueno, en un sentido es así. Pero la idea en ese caso es que nosotros deberíamos honrar los que tienen poder político sobre nosotros para no ofenderlos y no perjudicar nuestras vidas. Porque no estamos aquí para ofender necesariamente, especialmente cuando no tenemos posibilidades de sobrellevar el gobierno. Si no hay posibilidades, ¿por qué estamos ofendiéndolos? Si ellos quieren confiscar nuestro dinero, vamos a esconderlo lo máximo posible. Y si ellos encuentran dinero, vamos a pagarlo, porque no vale la pena perder nuestra vida. Un libertario no quiere pagar impuestos, pero nosotros tampoco queremos perder nuestras vidas porque hay un muy mal estado que está molestándonos. Entonces tenemos que cambiar la interpretación de esa palabra rey también. Los capitales de Roma y Gortys también son importantes. En Tito capítulo 1 repite en forma breve lo que dice en Romanos 13:1. Pero ¿por qué solamente el Nuevo Testamento habla del gobierno en 3 lugares así? Sobre el Estado, nuestra responsabilidad de someternos.
solamente existe en 1 de Pedro 2, donde Pedro está escribiendo a creyentes en Roma, en la capital del Imperio Romano, y también en Romanos 13:1, donde Pablo está escribiendo a los creyentes que están viviendo en la capital. Y en Tito capítulo 3, versículo 1, donde Pablo está escribiendo a su anciano allá en Gortys. Gortys fue la capital regional en Creta. ¿Creta o Creta? Creta, parte de Grecia hoy día, que también tiene jurisdicción sobre Libia, porque ese sector de Norte de África en el Imperio Romano fue muy importante. Igual fue tan importante como el otro lado. Entonces fue un centro de gobierno importante. Es porque los creyentes en esos lugares tenían que tratar más con el Estado que en otras partes del imperio. No, sí, había gobernantes, personas dirigiendo la economía en otras partes del mundo de esta época, pero especialmente en Roma, en capitales como Gortys, en la parte de Creta. Entonces, lo que está allá por una razón y tenemos que entender que es así. No está escribiendo a los corintios este problema de personas en Filipi, de personas que están en Jerusalén, incluso porque no tenía tanta presencia del gobierno, el Estado grande allá en ese momento. Además, tenemos que entender cuáles son los personajes de la Biblia en ese momento. Por ejemplo, Nerón fue el César, la persona que estaba encargado o el autócrata allá del Imperio Romano cuando Pablo escribió las epístolas que he mencionado y Pedro. Ellos estaban terrorizados por Nerón porque el hombre fue un tirano completo, y un tirano que violó los derechos humanos de todos los seres humanos, mató a su propia mamá, mató a su propia mujer, mató a su propio hermano. Él robó, él quemó Roma. Él fue una persona extorsionista que algunos historiadores dicen que fue declarado por su propio Senado y otra persona como el enemigo número 1 de la sociedad. Fue malvado de toda manera, Nerón. Y Pablo está diciendo que a pesar de todo esto, haz lo que puede para someterse a todo lo que dice el gobierno. Y también Pedro, para evitar tanta persecución. Esa persona, Nerón, para iluminar las calles de Roma en la noche, puso un cristiano en un palo cubierto con, ¿cómo se llama cosa? Se me olvidó el nombre. Alquitrán se llama, ¿cierto? De cosa negra. Y se quemó para iluminar las calles de Roma. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo es posible? Porque yo he leído un poco de Josefus, Tácitus y otros historiadores de Roma que relata todo eso, que está exterior de la Biblia. Entonces es importante cuando yo estoy leyendo la Biblia saber quién fue el equivalente del presidente o el emperador y cómo están las condiciones de vida de estas personas. Y yo solamente puedo hacer eso por estudiar la historia, que no es solamente la Biblia, sino fuera de la Biblia. Y no solamente la filosofía que está en la Biblia, sino fuera de la Biblia. Es importante para nosotros entender economía, filosofía, historia, antropología y otras ciencias para interpretar y no equivocarnos, que es un desastre si no tenemos este tipo de información. Los políticos fueron muy similar a Nerón en todas partes. Pilato, que mató a Jesús efectivamente por su fallo. También Herodes, varios Herodes. ¿Recuerdan los Herodes en los evangelios? Un Herodes que cortó la cabeza de Juan Bautista para agradar a la mujer, la niña que estaba allá en la fiesta con él. Otro Herodes que mató todos los bebés de Belén persiguiendo a Jesús, que tiene menor de 2 años en Belén. Él mató a todos, mandó sus salados. ¿Qué tipo de persona es eso? Es lejos peor que Allende Trump, yo creo. Bueno, alguna persona va a discrepar, yo sé, pero para mí son muy malvados. Y no solamente fue Nerón, es el punto. Todo el mundo en donde vivieron los apóstoles y Jesús tenía estados muy viles. Y por esa razón fueron claramente libertarios. No tenían ningún involucramiento, hemos visto, con el Estado, ni para poner inmoralidad en la sociedad, ni para castigar a los supuestamente criminales, ni tampoco para ayudar a la iglesia a crecer.
no usar el Estado, porque el Estado fue muy, muy vil y muy malo. Y lo que fue bueno para la Biblia en ese momento, en esa época, debería aplicarse aquí en nuestra edad, en el siglo XXI, igual. En todos los países, Chile, China, Corea, Japón, Australia, India, Colombia, México, ¿cuál otra parte? África, cualquier otra parte del mundo. Ya, entonces, ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas de Roma y el Imperio Romano? También es importante saber eso, pero no sale en la Biblia mucho, no sale. Entonces, si quieres saber esa información, tiene que leer algo más. Tiene que ser no ignorante. Un buen bautista que interprete la Biblia tiene que ser también una persona que estudia la historia, que estudia la cultura, la geografía, cómo estaba para cruzar el mar Mediterráneo. ¿Cuál es la diferencia entre cruzar el mar Mediterráneo, en qué tipo de barco, o llegar en el Atlántico desde Portugal a Nueva York, por ejemplo, lo que sería Nueva York? Es muy diferente. Los océanos o el mar son muy diferentes. No es porque el mar Mediterráneo no puede ser violento, es mucho menos que el Atlántico, y mucho menos, que fue un desastre. Y no tiene huracán tampoco, y otro tipo de problemas, olas de 30, 40 metros de altura. Eso no existía. Pero permitía un transporte más pacífico en este mundo del Imperio Romano que no existía antes. Tenemos que saber ese tipo de cosas. Si no sabemos, vamos a tener un mal concepto y no interpretar bien los textos antiguos. Que recuerda que si uno puede entender lo que pasó en Valparaíso 100 años atrás, jamás va a tener posibilidades de interpretar la Biblia sin tener bajo ignorancia. Otras condiciones socioeconómicas en el momento. Había una hambruna en 50 años después de Cristo, hacia 60. La hambruna fue espantosa, muy malo, y a causa de esa hambruna había manifestaciones, realmente fueron violentos, alborotos, motines, cosas muy, muy terribles pasando en el imperio. Pablo aconsejó a la gente obedecer, no participar en estos motines, porque eso no conviene al cristiano. Eso es lo que está diciendo. Pero sin saber que había muchos motines y muchos alborotos, no entendemos bien por qué Pablo está hablando de eso, especialmente en Roma mismo. También había mucho infanticidio. Eso fue muy común. El aborto no fue tan común, pero después de dar a luz, la gente muchas veces desecharon la guagua porque no querían. Igual yo leí ayer, otro día, en China, un hombre tenía otra niña, otra hembra nacido, y no quiso una niña más. Entonces echó sobre un precipicio de 70 metros, muy alto, la guagua. Y se atrapó a 30 metros abajo en algunas, ¿cómo se llama? Ramas. Y sobrevivió la niña. Entonces algo rescató a la guagua y se detuvo el hombre por esta matanza. Es común en India también matar como infanticidia las niñas. El cristianismo ha afectado bien la cultura porque no tenemos tan terrible, bueno, tenemos aborto ahora que igual es terrible, pero infanticidia es lo más común de la gente. Puede ver que es una guagua, es un bebé en mis manos. No puedo equivocarme por decir, no, pero no ha pasado por la vagina todavía, entonces no es guagua todavía. Ese ridículo argumento que 10 minutos antes de nacer es diferente, tan diferente que 10 minutos después. Pero en todo caso, es repugnante en la infanticidia, pero es común en el mundo hoy día, en China y en India, todavía. Yo he visto en India letreros grandes, gigantografía, por favor, no mata, no estamos en contra de la femicidia, no mata a sus niñas, porque la gente normalmente, regularmente mata a las guaguas o bebés femeninas, todavía. Entonces, eso fue común en Roma. Y muchos cristianos fueron responsables, probablemente los más libertarios, de buscar a esos niños y como huérfanos y criarlos. Eso fue común para los creyentes en esa época. Yo sé eso por la historia, no porque sale en la Biblia, porque no sale en la Biblia, eso. También había mucha persecución de cristianos. He mencionado los paganos y Nerón iluminando las calles. Yo
para mí, se mojó los ojos cuando yo llego a Roma, al Coliseo, y ver dónde estaba echado muchos creyentes antes para alimentar a leones y otros animales. Esa es una forma de entretención de esa época, una forma de persecución y eliminar por martirios los cristianos. Ese fue Roma de Nerón, donde vivieron Pablo y los otros apóstoles, y también Jesús antes. Había también transporte bastante primitivo, caminando mayormente, también por caballo y por el mar Mediterráneo, en barcos, no realmente lo que consideramos barcos hoy día, más como balsas, más como eso. Bueno, fueron barcos, más que balsas, pero no mucho más. Es muy diferente que los barcos modernos que tenemos hoy día. De nuevo, no puede imaginar Valparaíso en siglo XXI como si igual como Roma en siglo I. Nada que ver. Bueno, yo conozco esa información por historiadores. No podían imaginar una república ellos constitucionales post 1776. Esta cosa que Estados Unidos comenzó no existía en el mundo antes. La República de Roma no fue una república como nosotros tenemos en Chile o Estados Unidos tenían. Nada que ver. Fue más una aristocracia, un grupo que tenía elecciones entre ellos, pero no fue una democracia como nosotros llamamos hoy día, o república que nosotros tenemos. No podían entender. Tampoco podían entender un marxismo post-1917. Esa idea de estado de bienestar. El Estado romano no cuidó a la gente. A veces, si las manifestaciones y alborotos fueron muy, muy fuertes, ellos echaron maíz o algún choclo con ellos para pacificar a la gente. Pero no fue algo habitual donde los ciudadanos tenían un derecho de recibir algo del Estado. Eso no existía para nada. Ese estado de bienestar o marxismo no podía imaginar los apóstoles. Jesús sí, porque es Dios, pero los demás no podían imaginar. ¿Ya? No tenía idea. No podemos decir que Pablo comenta para nosotros AFP versus un plan estatal de seguridad social. Él no tenía idea. No existía ninguna de las dos cosas. Para nada. No debemos superponer o sobreponer nuestra cultura o realidad por encima de la Biblia cuando intentamos interpretarla. Es muy importante que no equivocamos en eso. Además, las fechas en los 50 Anno Domini, después de Jesús, Pablo y Pedro escribieron Romanos 13 y 1 de Pedro 2, según la evidencia histórica, fueron tiempos muy inestables, muy complicados. Y nosotros necesitamos imaginar cuál fue la vida en ese momento para que tengamos bien una idea de lo que Pablo y Pedro estaban enseñando. Tenemos que ver el texto directo del griego. Estoy de acuerdo, es importante comenzar con el griego y leer la Biblia en su idioma original. En el Nuevo Testamento ese fue el griego, el Antiguo Testamento fue hebreo y a veces arameo. Pero no podemos solamente hacer eso sin interpretar o entender el contexto histórico y cultural. Si no, vamos a tener grandes equivocaciones y problemas. Y en la política pública también. Llegando a este paradigma a favor del Estado, muchos creyentes hoy día tienen, que es una gran equivocación. Para interpretar la Biblia, debemos entender algunos hechos de la historia, en resumen, la filosofía de economía, la teoría de políticas públicas. La idea de tener cristianos ignorantes de tales cosas es repugnante total. Deberíamos estar muy informados, no menos informados, pero lo máximo, muy, muy informados. Incluso la más simple entre los cristianos debería saber algo y no ser como los demás. Como parte de su rol de dominar la tierra, cristianos está a favor de la ciencia. Nosotros estamos muy felices con ciencia. No es algo que odiamos para nada. De hecho, Dios cuando dice que tenemos que imitarlo como crear cosas nuevas, nosotros podemos hacerlo por tecnología, descubriendo el mundo que Dios ha creado.
Entonces, la ciencia es nuestro método para hacerlo. El método científico tenemos que seguir. No en interpretar la Biblia, porque la historia en la interpretación del texto sagrado no tiene nada que ver con el método científico. No hay nada para demostrar. Pero cosas relacionadas con la Biblia sí. Especialmente hablando sobre la creación o puede ser una inundación mundial o puede ser una manera de extender la vida de personas por medicina y muchas otras cosas, incluyendo la política pública. Es decir, que la política pública de Estados Unidos fue muy importante en 1776, porque en ese año, la primera vez en historia, nosotros eliminamos el muy malvado estado de monarquía, implementando un nuevo sistema donde la libertad tenía una posibilidad por primera vez en la historia de vivir y existir. Y todos tenemos una gran deuda a los fundadores de Estados Unidos por eso. Y las ideas de John Locke de Inglaterra antes, que alimentó a Thomas Jefferson y los demás allá en esa época. No fue perfecto. Hemos hablado recién sobre la esclavitud en Estados Unidos, que Jefferson mismo tenía esclavas y esclavos. Es repugnante para libertarios hoy día, pero tenemos que darse cuenta que ese fue un paso importante de dar la libertad al mundo. Estamos obligados de ser vigilantes contra la religión falsa, las políticas públicas dirigidas por personas viles y las actividades de Satanás generalmente. Voy a pedir a Carl leer solamente 2 versículos que están aquí. Noten esos 2 versículos para verificar lo que he dicho. Sí. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Gracias. Decimos 2 de Corintios. Esa es la manera en que decimos, pero no es incorrecto lo que dice, pero no es común. Un detalle no importante comparado con lo que estamos hablando. Mira, es interesante que Jesús, cuando dice, tú tienes que guardarse de la levadura, ¿de quién? Fariseos, que representaba la religión falsa de los judíos, y también la levadura de Herodes. Herodes no tiene nada que ver con religión, tiene todo que ver con el Estado. Entonces Jesús está diciendo, esas 2 cosas, malos estados y malas religiones, tiene que evitar y no solamente evitar, luchar en contra de esas cosas, por lo menos con palabras. No podemos aceptar la maldad que ellos van a lanzar encima de nosotros. Hoy día es lo mismo. Si estamos hablando de comunistas o musulmanes y su religión falsa, tenemos grandes peligros de los 2 lados y los estados generalmente. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque si estamos viviendo en un país musulmán, no estoy haciendo esta conferencia hoy día, ¿cierto? Esa es la verdad. Sí, esa gente odia a cristianos, no solamente libertarios, cristianos de cualquier variedad. Odian también a ateos. Si una persona no acepta su credo, su doctrina, está en peligro de su vida. Especialmente si está lanzando críticas sobre Allah no es Dios o la religión musulmán es falsa. Esa es una persona como yo diciendo eso públicamente que puede provocar una reacción muy fuerte en contra de mí, viviendo en esos lugares no libres. Entonces es importante para nosotros evitar ese tipo de religiones falsas, pero también estados falsas, porque en China comunista tampoco voy a tener libertad de hablar, en Corea del Norte, probablemente en Cuba, en muchas partes del mundo comunistas, yo creo que es más peligroso que en países musulmanes. Pero lo que Jesús está identificando son las 2 cosas de gran peligro y también las maquinaciones de Satanás mismo. Nosotros tenemos que estar en contra, en lucha constantemente. Y nosotros como creyentes, cuando tenemos este conocimiento de la Biblia, tenemos que no usarlo solamente en forma personal. Tenemos que unirnos con partidos como nuestro Partido de Independencia y otros movimientos sociales que pueden atacar a las fuentes de maldad que pueden afectar a nosotros en el futuro. Los bautistas sufrieron por siglos, atacados, matados, perseguidos por todas las religiones, estados de Europa y otras partes del mundo, hasta que llegasen a la libertad de Estados Unidos.
Y Chile es heredero de esa libertad de Estados Unidos como muchas otras partes del mundo. Esta gran filosofía, este gran cambio social, donde nosotros podemos creer algo diferente que otros y todavía vivir y estar permitido por política pública de vivir. Entonces nosotros tenemos que involucrarnos en políticas públicas, aunque sea nefasto y funesto de toda forma, para prevenir lo que tenemos, para proteger lo que tenemos y lo que hemos logrado o han logrado nuestros ancestros. Vivimos en un mundo lo que tenemos hoy día a causa de los ancestros buenos que muchas veces perdieron sus vidas en la lucha para la libertad. Entonces, hablamos antes sobre la tecnología, que nosotros vivimos en un mundo tecnológico fantástico que no podemos imaginar hace 100 años en Valparaíso. ¿Cuán grande es la diferencia en 100 años solamente? Imagínense entonces ahora, hace solamente 300 años, 200 años, no hubo libertad en el mundo para creer algo diferente, incluyendo aquí en Chile. Un protestante o también un bautista como yo no podía llegar aquí a Valparaíso el domingo hablando de un evangelio que no fue católico. Ese fue castigado en Chile hasta 1885 seguramente y probablemente hasta 1925 en la Constitución Nueva. Y los bautistas que llegaron aquí antes estaban pugnando por poner la libertad de conciencia, la libertad religiosa, que es muy importante, no solamente para bautistas, sino presbiterianos, musulmanes y ateos. Todas las personas en contra de la religión establecida por el Estado, que fue la religión católica romana aquí en ese país. Entonces nosotros tenemos el deber de seguir adelante, no olvidando la historia, sino ser activistas en todo para eliminar los problemas del futuro causado o provocado por el Estado. Toda ciencia está basada en filosofía a propósito. Es algo que, de nuevo, mucha gente no piensa. Por ejemplo, yo tengo un PhD. En uno de mis libros dice PhD. Voy a mostrar. Ese es en inglés. Mucha gente ha visto eso. Dice John M. Coben, PhD. ¿Qué es PhD? Es doctorado. Ya, es doctorado, es correcto. Pero ¿qué significa las siglas? PH. En inglés es filosofía. Y la letra D es doctor. Entonces, todas las personas que tienen PhD se consideran como doctor de filosofía. Pero ¿cómo es posible? Una persona puede decir, porque Dr. Coben no has tenido muchas clases en filosofía. De verdad, yo tenía un solo clase o curso en filosofía, una asignatura, pregrado para mi educación general. El resto fue un poco aquí, un poco allá, estudiando algunas filosofías de Locke, de Hobbes, etc. Pero no fue un curso específicamente de filosofía, porque no fue mi carrera. ¿Cómo es posible que tengo doctorado en filosofía? Porque antes, recuerden, el mundo antes, tenemos que entender la historia, había pocas disciplinas. Todos fueron medicina, teología, derecho o filosofía. Y el primer filósofo para convertirse en economista fue Adam Smith en 1770. Fue un filósofo político. Se transformó en economista. El primer economista comenzó allá. Entonces, para recibir... Pero él no era filósofo moral. También fue filósofo moral y también porque escribió en las dos ramas de filosofía. Pero está destacado en las dos. Pero hoy día el padre de economía es Adam Smith. Y todos los demás que estudió después de él, Ricardo y Marx, etc., fueron filósofos, filosofando sobre la economía política. Incluso el marxismo hoy día prefiere usar la idea de economía política como el nombre de la disciplina que ellos estudian. Entonces, cada vez que rompió o salió de filosofía pura, otra ciencia, se estableció como algo nuevo, como biología. ¿Cómo se estableció biología o astronomía o física o química? Porque la filosofía de todo esto es el método científico. Ellos comenzaron con la lógica deductiva, que tomaron una observación, después de observar la caída, por ejemplo, de una palta o un aguacate, como dice en México, desde
cielo aquí al piso o al patio, muchas veces repetición, 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 se ve lo mismo, podemos hacer una hipótesis. Puede ser que es el color verde, siempre cosas verdes caen, o puede ser que cosas que son gordos, que no son planos, caen, o puede ser que hay una fuerza invisible que se llama gravedad, que está forzándolo a llegar a la Tierra. Esa es filosofía, que nosotros llegamos observación, repetición, tener hipótesis, y después de más repetición, se llega a ciertas teorías. Y cuando una teoría no tiene excepción nunca, es una ley. Esa es una filosofía de ciencia. Y por esa razón, todas las ramas de ciencia devolvieron también de filosofía, y la filosofía es la madre, entonces, de toda la ciencia natural, la ciencia social. Por esa razón, nosotros tenemos PhD, porque estamos en esta misma tradición. Entonces, no saber, ser ignorante de ese tipo de cosas no ayuda a ningún creyente, ningún libertario, no solamente creyente. La razón por qué soy libertario no es porque estoy imponiendo mi libertarismo sobre la Biblia, pues porque la Biblia sale, según Jesús y los apóstoles, las ideas libertarias claramente, y yo saco mi libertarismo después de estudiar fuertemente a las Escrituras. Y espero que ustedes también, y pueden reunirse con nosotros en Chile en el Partido de Independencia para protegernos contra los conservadores, izquierdistas, comunistas especialmente, que quieren robar nuestros derechos de vida, propiedad y libertad. Bueno, estamos llegando casi a una hora, y yo pensaba que iba a llegar a un tema más que eso. Ahora, originalmente yo pensaba que estas charlas de serie iba a ser 5 charlas. Ahora estoy pensando que va a ser 6, lamentablemente, porque la próxima vez hemos llegado ahora a lo importante. ¿Qué es una política pública? ¿Cómo como creyente puedo entender políticas públicas? Pero la próxima parte es una teoría de políticas públicas que se aplica a toda la gente, no solamente cristianos, sino personas que no tienen fe. Puede ser ateo, agnóstico o que tiene otras religiones. Porque la política pública es la acción del Estado o el gobierno, pero se divide en distintas categorías, basado en distintas filosofías sobre los derechos negativos, derechos positivos, que en la próxima sección voy a definir, y después podemos conversar sobre políticas reactivas, proactivas y políticas destinadas para reemplazar actividades del mercado o la ineficiente provisión de bienes y de servicios del mercado. Y vamos a poner también algunos gráficos para que ustedes puedan seguir más fácilmente esa parte. Es importante en una escuela dominical, hablando de la Biblia, de también conocer algo de historia y algo sobre la teoría económica y algo sobre la teoría de políticas públicas, porque nos ayuda a actuar en forma correcta y bíblicamente, ayudado por la ciencia, ayudado por las humanidades. Entonces vamos a comenzar la próxima vez con eso, 3 tipos de políticas públicas, derechos positivos, negativos, y después de eso vamos a lanzar entre los 4 perspectivas cristianas sobre políticas públicas y sobre el Estado, porque eso es muy importante. Hay 4 grupos en la historia de cristianos y libertarios cabe bien en uno solo de esos, y yo creo que ellos tienen la razón, pero ya estamos llegando a una hora ahora, y entonces voy a esperar la próxima lección para hacer eso. Entonces, gracias por escuchar hoy día. Hasta la próxima vez cuando hablamos de estos temas de nuevo. Soy John Coben. Hasta luego.